Bien, mis hermanos, siguiendo entonces con las enseñanzas que hemos estado llevando todo este tiempo y que vamos a seguir llevando con respecto a que es tiempo de volvernos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, ¿cierto? Y nuestra mente. En enseñanzas anteriores hablamos de cómo la palabra de Dios, ¿cierto? En Hebreos 13:8 se hace realidad cada día más. ¿Se acuerda cuando hablábamos de que su palabra se va a hacer cada día más vigente en nuestra vida, ya sea en su vida y en la mía? Y vamos a volver a repasar qué decía Hebreos 13:8 para darnos cuenta de lo que Dios cada día nos quiere enseñar. Mire lo que dice. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso es lo que tenemos que tener claro. Nuestro Señor no ha cambiado, nuestro Señor no ha mutado, nuestro Señor no va de un lugar para otro, nuestro Señor no está hoy día sí, mañana no, no es así. Nuestro Dios dice que es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, Él está en todo lugar. ¿Me entiende? Y Él no cambia, Él es el mismo que caminó por las aguas, el mismo que está obrando hoy día. Él es el mismo, nuestro Dios amado, que ha estado, ¿cierto? Cubriendo a nuestros hermanos en el Antiguo Testamento, como fue al pueblo de Israel, como fue con Daniel, como fue con David, ¿cierto? Y así sucesivamente, como fue el que mandó a buscar, ¿cierto? A Elías, el profeta, se lo llevó en un carro de fuego. Es el mismo de hoy, Él está vigente. Y porque Él está vigente, su palabra tampoco cambia. Por eso la Escritura dice que no debemos ni añadir ni sacar nada a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra es una y no podemos modificarla a favor de alguien ni manipularla a favor de otra persona. Por lo tanto, nuestro Señor, como le dije, no ha cambiado ni cambiará. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Así de sencillo, porque Él es Dios y en Él no hay nada malo. En Dios no hay nada malo. Por eso es que Jesús se empecina en que sigamos sus pisadas. Se empecina, ¿cierto? Él nos trata de una u otra manera, ¿cierto? A través del Espíritu Santo, hacernos volver a Él, nos redarguye, pero no nos obliga a seguirle. Él no te va a obligar. Siempre deja un libre albedrío. Él simplemente nos llama y nos anima. Y hoy, como veremos en la enseñanza que tenemos para este día, y encontraremos lo que Él quiere hacer por nosotros, lo que Él quiere hacer por ti. Pero te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a saber lo que Él quiere hacer por ti? ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a escuchar y a seguir los consejos del Señor, a ponerlo en práctica? ¿O qué estás haciendo? ¿O estás dispuesto a escuchar nomás y hacer vista gorda? ¿O apagar o cambiar la enseñanza y irte para otro lado? Ya va a hablar de lo mismo, ya lo voy a cambiar. Ya. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Quieres realmente del Señor? ¿O no quieres, o no quieres de Él? Entonces, vamos a buscar el cuarto libro de los Evangelios. Usted ya debe saber cuál es, ¿cierto? Se trata entonces del libro de Juan. Cuarto libro de los Evangelios, ¿cierto? Y vamos a buscar el capítulo 8, perdón, capítulo número 8, y vamos a leer del verso 1 al 11, ¿ya? Es importante que usted vaya entendiendo lo que vamos a ir leyendo. Si usted tiene su Biblia, siga ahí en la lectura porque me interesa mucho que usted sepa lo que estamos leyendo, ¿ok? Y vamos a ir leyéndolo alternadamente, ¿ya? Listo, dice así la palabra. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.
Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, el tema de hoy día, mis queridos hermanos, justamente se llama así, ni yo te condeno. Eso es lo que el Señor nos dice hoy día, ni yo te condeno. Pero también tome lo que dice al lado de ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Es muy conocida, ¿cierto? Por todos nosotros esta historia que aquí acabamos de leer alternadamente, ¿cierto? Que la acabamos de señalar. Pero no viene mal, ¿cierto? Repasar los conceptos bíblicos principales que hay en este relato. ¿Para qué? Para darnos cuenta de lo que realmente nos enseña este acontecimiento. Esto que pasó ahí. ¿Qué nos puede enseñar al día de hoy? Miremos lo que pasa entonces. Los escribas y los fariseos, ¿qué hicieron? Se empezaron a acercar a Jesús. ¿Para qué? Para ponerlo a prueba, ¿cierto? Para tenderle ahí una trampa, como lo habían hecho en otras ocasiones, ¿cierto? Tenemos que entender y también dejar en claro que la ley de Moisés, ¿cierto? Dejaba ahí bien estructurado y dejaba bien implícito que la mujer adúltera debía morir. Por lo tanto, si Jesús lo aceptaba, ponía en entredicho, en duda y así como en discusión todo su mensaje que estaba centrado en la misericordia de Dios y su actitud de amor hacia los pecadores. Eso es lo que querían hacer estos fariseos. Y por otro lado, si Jesús no aceptaba la muerte de aquella mujer adúltera, entonces Jesús iba a quedar aún mucho peor, porque se estaría entonces rebelando contra la mismísima ley de Dios, ¿cierto? Que había sido ahí puesta por Moisés, que Dios le había dado a Moisés. Y esto entonces hubiese, ¿sabe qué? Hubiese logrado o generado el fin de todo el mensaje de Cristo y del Evangelio, y que se estaba ahí enseñando, ¿cierto?, acerca del amor, acerca de que hay que volverse al Señor de todo corazón. Obviamente, al escuchar esto, ¿cierto?, los judíos ninguno iba a poder ser seguidor de alguien que negase frontalmente la ley de Moisés. Porque si Jesús se iba en contra de la ley, wow, los judíos decían, no, este se está yendo en contra de la ley. Es como hoy día. Hoy día hay hermanos que cuestionan toda la palabra y dicen, no, ¿qué está hablando? No, esto no viene de parte de Dios. Y empiezan a cuestionar, ¿cierto? En vez de pedirle la dirección al Espíritu Santo y que les revele, le diga, en realidad esta palabra era para ti. Pero no, la cuestionan cuando llega, ¿cierto?, el Señor a sus corazones a confrontarles. Pero nosotros sabemos, ¿cierto?, que Jesús en realidad no quebrantó la ley de Moisés en relación al adulterio, como lo indica Levítico 20:20. Mire, escuche lo que dice Levítico 20:10, Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¡Wow! ¿Se dio cuenta lo que decía ahí la ley? Hay algo que ahí muchos en ese tiempo se tomaban de esta parte. Incluso hay muchos que hoy día para estar en adulterio o para justificar su adulterio se toman de esta palabra. Mire, se lo voy a mostrar. Si se dan cuenta, la ley decía que ambos debían morir, ¿correcto? Dice, serán muertos, ¿correcto? El adúltero y la adúltera, es decir, ambos. Pero acá increíblemente, solo ellos trajeron a la mujer delante de Jesús. ¿Por qué no trajeron al hombre también? Si este hombre era tan culpable como la mujer. ¿Se ha puesto esa pregunta? Sí, ahí dice que el adúltero y la adúltera, ¿cierto?,
indefectiblemente tenían que ser muertos. Mire, ¿sabe por qué no la trajeron? Porque la ley decía si el hombre adulteraba con la mujer de otro. Mire, vaya nuevamente a Levítico 20:10 y dice que si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo. Entonces muchos se toman de esto y dicen, pero que esta era una prostituta, esta era una ramera, esta era una mujer fácil, esta no tenía marido, por lo tanto ella es la adúltera, no es el hombre. Y así se justificaban, hermano. Así también hoy día hay gente que se justifica. Yo no me metí con la mujer de otro. No, yo me metí. Ella es soltera. Ella está separada. No me metí con la mujer de otro. Por tanto, yo no adulteré. Ella sí. Yo no. Qué tontera. Entonces, por eso no trajeron al hombre. Porque la mujer era la pecadora. ¿Cierto? Y como esta mujer no era esposa de nadie, entonces el hombre quedaba libre. Qué machista, ¿no? Cómo tomar ya en ese tiempo la palabra, ya la tomaban a su propia conveniencia. Porque tal vez, quizás cuántos de los que estaban ahí juzgando a esta mujer habían tenido intimidad con esta mujer. ¡Wow! Entonces, qué machismo tan grande hay del ser humano, ¿cierto? No es el machismo de Dios. Por lo tanto, para Dios entonces estas personas eran los dos culpables, ¿cierto? Entonces aquellas personas que dicen que Dios es machista están totalmente equivocados, ya que al igual que estos fariseos, la palabra que estaba siendo enseñada, ¿cierto? Por ellos, por estos fariseos, la recibían a conveniencia de ellos, como también la gente la hace hoy en día. Desde el principio el Señor dijo que los dos eran culpables. Cuando Eva, ¿cierto?, comió del huerto, comió del fruto que estaba ahí en el huerto, ¿cierto? Motivada por esa serpiente, el Señor no echó solo a Eva del huerto, también echó a Adán. ¿Y Adán qué dijo? La mujer que me diste. O sea, al tiro el ser humano justificándose. Es que ella, es que él. Cuidado, cuidado. Algo Dios nos va a enseñar en este día. Y tal vez usted ya está captando lo que Dios te quiere enseñar. Volviendo entonces al relato. Podemos ver que la situación se puso así como tensa, ¿cierto? Así como dramática. La mujer que estaba allí puesta, ¿cierto?, en medio, tal vez estaba llorando, o tal vez simplemente estaba sin shock, o a lo mejor estaba paralizada, ¿cierto?, escuchando el murmullo de la gente que le rodeaba. Por otro lado también, la gente que escuchaba a Jesús se estaba ahí, que estaba expectante, ¿cierto?, esperando qué va a responder el maestro, qué va a responder este Jesús. Mientras los escribas y los fariseos me los imagino con una sonrisa así sarcástica y torcida así, y como tapándose la boca, ¿cierto? Se felicitaban entre ellos porque le habían puesto a Jesús una trampa tan ingeniosa y también tan bíblica, como algunos hoy día ponen trampas bíblicas, que tuvieron, según ellos, el poder para hacer caer a Jesús. Pero en cambio, nuestro amado Señor simplemente se agacha, se pone a escribir en el suelo, como que si la cosa no fuese con él. Como que a mí no me están preguntando. Como que él sigue su vida normal. Esto enfurece a los fariseos y los escribas. Y ellos se impaciencian. Y están impacientes. Quieren una respuesta. ¿Por qué no nos responde Jesús? Si necesitamos que nos diga algo para poder proceder. Para no echarle la culpa después a los escribas y los fariseos, sino que decirle, es que Jesús dijo. ¿Cierto? Porque así es la gente. Es que él dijo. Es que ella dijo. Es que el Señor fue. O sea, nunca asumimos nosotros nuestras responsabilidades. Y estaban ahí preocupados. ¿Pero cómo? Si el maestro no dice nada. ¿Y qué será lo que tanto escribe en el suelo el maestro ahí? Jesús, ¿qué tanto habla? Escribe ahí en el suelo que no nos dice nada. Entonces Jesús se cansa, se incorpora, ¿cierto? Y le entrega, hermanos, una de las frases más geniales y extraordinarias que va a la médula del asunto. Es decir, da una respuesta justa, precisa y que resolverá el tema que estaba en discusión. Y usted márquelo en su Biblia. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡Wow! Y de nuevo se agacha y se vuelve a escribir en el suelo. Me imagino que los acusadores recibieron el impacto así, como un combo tal vez, como un chachazo quizás. ¿Cómo les llegó así el impacto, cierto? De las palabras de Jesús. Y tal vez se quedaron tan inmóviles pensando en la frase que le acaba de decir. Y dice la Escritura que uno por uno en silencio comenzaron a retirarse. ¿Por qué se marchan? ¿Por qué se habrán ido? Se habían llevado ante Jesús a una mujer que era
con toda la evidencia que tenían ellos, una pecadora. Mire, no se trata de juzgar un caso ambiguo que la ley de Moisés no daba lugar a dudas, ¿cierto? Ellos estaban preparados para ejecutarla, sí. Y un simple gesto de Jesús, una breve frase, los vuelve locos a estos acusadores, ¿cierto? Y como que toda la vida de ellos se les vuelve al revés, como que no entienden. Entonces, si nos damos cuenta, lo que dijo Jesús en cierta manera es, adelante, les dice, cumplan la ley, cumplan la ley. Pero también le dijo ahí en el versículo 7, ¿cierto? Que vimos de Juan 8, pero los que estén sin pecado. Es decir, cumplan la ley los que estén sin pecado. Apedréela los que estén sin pecado. ¡Wow! Y obviamente que nadie pudo lanzar la piedra. Pero hoy hay muchos que juzgan y condenan tan libremente, tan abiertamente, porque según dicen ellos que no tienen pecado, que ellos son personas buenas, que hacen todo bien, porque ellos oran, porque leen la Biblia, porque tienen una comunión con Dios, porque esto, porque acá, no, nosotros aquí en mi casa con mi familia, es que también tomamos Santa Cena, y que hacemos aquí, y que hacemos allá, miles de cosas, miles de excusas. Mire, el único que no tenía pecado y que no tiene pecado hasta el día de hoy es nuestro Señor Jesucristo. Sí, es el único. Por lo tanto, solo Él podría haber condenado a esa mujer bajo la pena capital de haber sido apedreada. Y hoy, ¿sabes qué? Solo Jesús, en vez de condenarte, te da una oportunidad de tener una vida eterna, de tener una vida maravillosa en Cristo Jesús, solo en Él. Hoy Él tiene el perdón para tu vida. Recuerda, Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y va a ser el mismo de mañana. Su amor sigue vigente, su amor no ha cambiado en absoluto, en nada. En nada ha cambiado. Jesús no entra a discutir la ley ni la condena. No se pone a discutir con los fariseos ni los escribas. Tan solo les pide que se interroguen sobre sus propios pecados. Que primero vean sus propias vidas. Es lo que nos dice hoy día. Mírate tú primero antes de hablar de otro. Mírate tú primero, analízate tú primero antes de hacer un juicio de otro. Cuidado, porque a veces no lo decimos, pero con el pensamiento decimos mucho. Con nuestros gestos decimos mucho. Con una mirada decimos mucho. Quizás sea por eso, hermano, que los más viejos se dan cuenta antes que los jóvenes. Y los más viejos dicen la palabra, patitas pa' que te quiero, y empezaron a irse al tiro rapidito. Los más viejos. Tal vez ellos han tenido una vida más larga, ¿cierto? Porque eran más antiguos, tenían más edad. Y las más posibilidades de pecar, pues tenían más probabilidades, o tenían mucho más pecado que los jóvenes. Sea como sea. Acabaron todos marchándose de ahí. Hasta el último condenador. No quedó nadie. Solo quedó Jesús con la mujer. Y les vuelvo a repetir, Jesús es el único que tiene la autenticidad y la gran autoridad para condenar a una persona. En este caso, era el único que podía condenar a la mujer. Pero ¿sabe qué? Él decide no hacerlo. Por otra parte, tampoco acepta el pecado. Por eso dice que a partir de ahora no peques más. ¿Se da cuenta? Se da cuenta, no solamente le dice, vete, yo no te condeno, pero no lo hagan más. A Jesús, mire, no le da igual, ni le da lo mismo el pecado, no. El perdón, mire, no es tan sencillo como muchos dicen. No, como dicen así, si no pasa nada, si ya no importa, mal color que le pones, si esto es una mentirita blanca. Oiga, no hay mentira blanca. Si lo tomé esto porque no me di cuenta, mentira, lo robaste. Si fue un comentario nomás, no, mentira, fue murmuración. Dos cosas, mentira y murmuración. ¿Se da cuenta? Pero si esto no es cierto, si pasa, y pasa mucho, ¿para qué tanto? Dicen otros. Mira, la ley de Moisés dice que el pecador merece la muerte. Y Jesús, ¿sabes qué? Al estar ahí, Él no está desmintiendo, ni está diciendo que esa ley no puede funcionar. No. Él no está diciendo eso. Lo que el Señor está diciendo es que el pecado destruye interiormente al ser humano porque deshace la autenticidad y nos convierte en lo que no somos. Nos hace inhumanos.
Por eso que querían puro apedrearla, inhumanos. Por eso que querían puro castigarlas, ¿cierto? Pero hoy en día, ¿qué ha pasado? También se ha multiplicado la maldad en este mundo y en este país. Además, el pecado, ¿sabe qué hace? Deja restos en la vida de las personas y se alimenta de sí mismo. Y se pueden convertir en un hábito destructivo. Primero para tu vida y luego para los que te rodean. Entonces, la muerte que conlleva el pecado no es un castigo de Dios. Cuidado con eso. No. No es un castigo de Dios que viene de afuera, no, sino que es el resultado de faltar a nuestra propia esencia, de trastocar nuestra propia vida, de llegar a ser lo contrario de lo que somos. Pero eso es una decisión personal. Cada uno decide si quiere seguir a Cristo Jesús o seguir los placeres de este mundo. Cada uno decide qué va a estar escuchando y qué va a estar escudriñando. Cada uno decide. Jesús no le dice a la mujer adúltera que ya no pasa nada, ya se fueron, ya tranquila, una palmadita, ¿no? Con amor, para que crezca, añuñuy, añañay, no, nos juntamos después, ven un rato más. No, no le dice eso. No le da una palmadita de espalda, diciéndole tranquila, estas cosas se arreglan, ellos ya van a cambiar, no importa, solo confía, solo ten fe. ¿No es que eso es lo que hoy día se predica? Confía, ten fe, Dios ya va a hacer algo. Sí, pero ¿y tú qué haces? Si tú no vuelves tu corazón al Señor, ¿cómo quieres que Dios obre? ¿Por arte de magia? No, la fe sin obra es muerta y la única manera de llenarse de fe es a través de la Escritura. El oír, ¿cierto? La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y de la palabra que nos habla de Cristo. ¿Y Cristo qué? Es la misma fe hecha. ¡Wow! Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él la creó y Él mismo la vivió. Jesús en ningún momento niega que ella merezca la condena. En ningún momento Él no dice, no hay que apedrearla. Él nunca dijo eso. Porque según la ley, ella se lo merecía. Al igual que usted y al igual que yo hoy día. Si estuviéramos bajo la ley, ¿cuántos de nosotros ya tendríamos que estar muertos? ¿Cuántos de nosotros tendríamos que estar apedreados? ¿Cuántos de nosotros tendríamos que haber estado quemados? Con nuestras manos cortadas, nuestros pies, tal vez, o con nuestros ojos sacados, o con nuestra lengua cortada. ¿Cuántos de nosotros? Pero Jesús, ¿qué hace? Al igual que a la mujer la perdonó, hoy día también Él te brinda el perdón. Hoy Él también te brinda ese abrazo de amor. Cuando le dice, ni yo te condeno. ¿Sabes qué? Dios no te condena. Dios no te condena. No, sino que Él quiere que vayas libremente, pero no peques más. El perdón de Jesús, entonces, es un acontecimiento nuevo en la vida de una persona y que se supone trae cambios, una fractura, ¿cierto?, en la vida de aquella persona que está en pecado. Es decir, hay un antes y hay una ahora. No hay un después, sino que un antes y hay una ahora, un actual. Son dos realidades distintas. En el antes, ¿sabe qué pasaba? Reinaba el pecado. Pero en el ahora sobreviene, ¿sabes qué? Gratuitamente el perdón misericordioso de nuestro Dios. La frase que dice, ni yo te condeno, ¿qué significa? ¿Con esto acaso Jesús fomenta los pecados? Simple y llanamente no. Y le quiero decir 1000 veces y 30.000 veces no. Ya que la frase termina diciendo, vete y no peques más. Es decir, sigue adelante en la vida, pero no lleves una vida de pecado. Eso es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesús. Entonces, lo que condena es el pecado, no al hombre, no a la mujer. Ya que si no fuese así, entonces Jesús habría dicho, tal vez tampoco yo te condeno, así que vete y vive como vives, trata de arreglarte un poquito. Debes estar segura de que yo te perdono, ya, por mucho que peques, ten clarito que yo te perdono siempre, que yo te voy a librar de todo castigo, ¿cierto? Y de juicio, incluso te voy a librar de los tormentos, ¿cierto? Del infierno y todo eso. Eso no dice Jesús. Pero ese es el mensaje que hoy día mucha gente está predicando. No importa que caigas hoy día, no importa que peques hoy día, no importa, ven al Señor, arrepiéntete, Él te va a volver a perdonar. Entonces, se ponen
Hermanos Julio Iglesias, tropiezan de nuevo con la misma piedra y tropiezan y tropiezan. Total, el pastor me dijo que me voy a arrepentir y Dios me va a perdonar. Cambia tu vida de una vez por todas. No peques más, Dios te va a perdonar, pero no vuelvas a pecar. Ni siquiera lo mismo, ojalá que ni siquiera la misma piedra. Que vamos a cometer errores, sí. Que vas a cometer errores, sí. Que vas a volver a pecar, sí. Pero trata de que no sea lo mismo. Porque somos seres humanos que somos defectuosos, cometemos errores, cometemos pecados. Pero por favor, no sigas en lo mismo. Si tienes que salir de la droga, sal de la droga, toma una decisión. Si tienes que salir del alcohol, sal del alcohol. Tienes que tomar esa decisión. Tienes que dejar de ser mentiroso, mentirosa. Tienes que dejar de ser ladrón, ladrona. Tienes que dejar de ser murmurador, murmuradora. Tienes que dejar de ser una persona que hace contiendas, que hace pleitos. Vuélvete al Señor. Vuélvete con todo el corazón. No peques más, porque Dios no te está condenando, pero te pide algo, por favor, no peques más. No vuelvas a eso. No seas como los chanchitos, que aunque por más que los vistas de corbata, de eterno y todo, su naturaleza, ¿qué va a hacer? Va a ser que mientras no vea un charco de barro, va a andar bien, pero apenas vea un charco va a ir, pero soplado. Y se va a meter, y no le va a importar andar con corbata, con esto, con la Biblia debajo del brazo. No le va a interesar, se va a meter en el charco. Así hay gente, así hay cristianos que no le importa enlodarse una y otra vez en el pecado, al cual no le llaman pecado. No le importa. Y hay cosas que no le llaman pecado. Ten cuidado, ¿qué estás haciendo? Mire, tenga claro que Jesús nos dijo, Él solo trajo paz a la mujer, Él le trajo perdón. Y es precisamente ese perdón como acontecimiento transformador el que hace posible que esa mujer entonces ya no haya pecado más. Debes dejar que el Espíritu Santo que nos dejó el mismo Cristo Jesús, que va a estar con nosotros hasta el fin, te redarguya de pecado, ¿cierto? Y tú le pidas al Señor que te ayude, que vaya transformando tu día, cada día, tu vida. Pero el que decide cambiar tienes que ser tú. No se trata simplemente de un venga, inténtalo, a ver si puedes. Yo creo que sí puede. Es fuerza de voluntad. No, es decisión. Porque fuerza de voluntad no tenemos. Es decisión. Se trata entonces de que hoy necesitas de la gracia de Dios que viene a tu vida, que viene a mi vida, para hacer posible, ¿sabes qué? El arrepentimiento. Necesitamos de su gracia, necesitamos de Él. El ser humano sin Dios no puede salir del círculo vicioso del pecado. En cambio, el amor de Dios derrama sobre la persona en forma de perdón para darte la posibilidad de romper ese círculo del pecado y puedas entonces recomenzar de nuevo. Lo que esta mujer pecadora, ¿sabes qué no sabía? Es que hay alguien que se iba a morir en su lugar. Ella no sabía que alguien iba a morir en su lugar. En cambio tú hoy día sabes que alguien murió en tu lugar hace más de 2000 años en una cruz del Calvario. Y sería este mismo Jesús, este propio Jesús que está hablando la Escritura, que ella no sabía que iba a morir por ella para perdón de sus pecados y que por ti murió y que hoy día tú lo sabes, que cargó tus pecados, dio su vida en la cruz. La muerte, la resurrección de Jesús es el auténtico punto de inflexión de la historia, la auténtica fractura que tiene que haber entre el antes y el ahora. Le concluyo diciendo los 6 puntos que marca esta historia. En el versículo 3 al 4, ¿sabe qué? Los escribas y fariseos traen a la mujer sorprendida en adulterio. En el versículo 5, como número 2, piden que se cumpla la pena de apedreamiento a la mujer. Número 3, que está en el versículo 6 y 7, son insistentes los escribas y los fariseos. ¿Para qué? Para que Jesús les dé una opinión. En el versículo 7 encontramos el punto 4, Jesús responde, arroje la primera piedra a aquel que no tenga pecado. En el verso 9 encontramos el punto 5. La multitud se empieza a ir, se dispersan pensando y siendo redarguidos por su propia conciencia que ellos eran tan pecadores como aquella mujer. Y en el verso 11 encontramos el punto 6 y el más maravilloso para nuestras vidas, porque termina con Jesús diciéndole a la mujer y diciéndote a ti hoy día y haciéndole ver que tampoco la condenaba, pero con la firme advertencia, vete,
Sigue adelante, pero no peques más. Hoy esa palabra está vigente para ti. Si te vuelves de corazón, Él te perdonará porque te ama, porque quiere lo mejor para ti. Arrepiéntete, vuélvete a Cristo. Recuerda lo que hoy te dice: ni yo te condeno, te dice el Señor. Ahora solo basta que tú pongas de tu parte y tomes en serio esta palabra. Siga adelante, pero no peques más. Siga adelante, pero no vuelvas atrás. Sigue con el Señor, pesa todo y a pesar de todo. ¿Sabes por qué? Porque Dios hoy día, Cristo Jesús, no está para condenarte. Él está para extenderte los brazos así de abiertos para decirte: eres mi hijo amado, eres mi hija amada, en cual tengo complacencia. No peques más, ve libre, cambia tu vida, toma la decisión. Porque ¿sabes qué te dice el Señor? Ni yo te condeno. Atráeme a ti, no me dejes ir, rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti, Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Yo te anhelo a ti, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti, de regreso a ti. Te anhelo a ti, Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Te anhelo a ti, Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Para que no te pierdas de ninguna prédica, te invitamos a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones. Comparte la palabra para que también otros conozcan a Jesús. Bendiciones.